Hoy vamos a tener la oportunidad de hacer algunas divagaciones filosóficas sobre la lección que corresponde a este día, la lección número 124. Que no me olvide de que soy uno con Dios. Esto representa de entrada un concepto de unidad que elimina la suposición de separación con mi fuente. Se me hace una invitación a no olvidar que soy uno. A veces pensamos que somos dos, ego y Espíritu Santo, pero nunca pensamos que somos uno con Dios, que en este sentido debe representar a la totalidad. Soy uno con la totalidad. Esto representa también entonces una negación a un dualismo en el que tengo una identidad con Dios y una identidad separada de Dios. Si esta frase es verdadera, ¿cómo podría ser más allá de uno con Dios? ¿Tendría sentido verme a mí mismo como algo diferente a Dios? Al principio, cuando estudié esta lección por primera vez, no tenía conciencia de lo que querría decir que soy uno con Él. Solamente era como una frase que me indicaba que Dios podría formar parte de mi experiencia. Pero, ¿qué quiere decir que soy uno con Él? Que estoy dentro de Él, que no hay algo afuera de Él. Más adelante dice que se vuelve a dar gracias de que nuestra identidad se encuentre en Dios. Se hacen referencias a que nuestro hogar está a salvo, que hay protección, que no podemos fracasar en nada, que en unión con Dios y con el universo seguimos adelante llenos de regocijo, teniendo presente el pensamiento de que Dios mismo va con nosotros a todas partes. Entonces se habla de la unión con Dios y con el universo. Y que esto debe de ser altamente gratificante para nosotros porque no estamos solos. Esta es una idea de no dualidad, por supuesto, y esa es la razón por la cual muchos estudiantes reconocen que dentro de un curso de milagros hay ideas de no dualidad que ha representado uno de los pilares dentro del Advaita Vedanta como camino del conocimiento. El Advaita Vedanta, que ha sido una filosofía india o religión inclusive, se ha destacado por la cualidad de que no hay separación entre lo que es uno y lo que representaría la multiplicidad. Aquí es donde en esta sección de un curso podemos pensar sobre estos aspectos no dualistas, que en realidad es uno nada más. El amor, Dios, tu identidad es uno. E inclusive aquí se ve que el universo es uno contigo. Pero las ideas de la no dualidad, que aunque han sido definidas por varios en la antigüedad, tenemos, por ejemplo, el caso de Sankara, que se ha considerado como uno de los grandes filósofos del siglo VIII, donde
se habla de la no dualidad entre el individuo y el universo. Hay una diferencia, por supuesto, con un curso de milagros en una idea no dualista a las ideas de Sankara. Y por eso es que en muchas ocasiones me he atrevido a decir que un curso de milagros no tiene el aspecto no dual de la Advaita Vedanta. Porque para Sankara, lo importante de la no dualidad es que no hay separación entre el individuo y el universo. Sin embargo, para un curso de milagros no es una situación equivalente, porque no se habla desde el individuo, sino desde una mente suprema, de la cual podríamos decir que la separación es inexistente porque el mismo universo formaría parte de ella sin necesidad de categorías ni separaciones. En esta parte de un curso de milagros donde nos dice en el párrafo 1 de la lección del día de hoy, en unión con Dios y con el universo, seguimos adelante llenos de regocijo. No es necesariamente una visión de individuos, no necesariamente. Pero para Sankara sí había individuos que estaban unidos al universo. Más adelante tenemos otros filósofos orientales del lado de la no dualidad como Rumi, que además él era un poeta místico, nacido en Persia, también más o menos en el año 13, y toda su poesía se destaca en esta unicidad, en contemplar que todo es uno y que además todo está conectado. De hecho, hay algunos poemas de Rumi que parecen ser sacados directamente del curso de milagros por su alto contexto de no dualidad y que representaría un poco más la visión de lo que significa en un curso de milagros la realidad y las ilusiones. Tenemos también a Lao Tzu, otro filósofo chino del siglo VII pero antes de Cristo, o del siglo VI aproximadamente. Se le reconoce por ser el autor del Tao Te Ching, donde habla que el Tao es la realidad, es la unidad, es lo completo, lo perfecto, y que por lo tanto tampoco puedes hablar del Tao describiendo sus cualidades porque entonces ya no sería el Tao. Muy parecido al aspecto que un curso de milagros maneja con Dios. No puedes definir a Dios porque ya no sería Dios. No puedes tener una descripción de la verdad porque ya no es verdad, sino interpretación. Solo se nos dice, por ejemplo, en un curso de milagros que Dios es. Y después hacemos silencio. Para Lao Tzu sería algo parecido. El Tao es, pero no haríamos ningún tipo de descripción al respecto, porque si no, ya no sería una condición de unicidad, sino que al ponerle un adjetivo calificativo, lo estaríamos colocando en un aspecto interpretativo. Pero no solamente estos filósofos orientales son los que han estado estableciendo la no dualidad como un camino espiritual, como una religión, como un estilo de vida. Plotino fue uno de los herederos del pensamiento platónico. Fue un filósofo griego que en el siglo III comenzó a tener un pensamiento acerca de que la realidad es una unidad perfecta, que no puede ser dividida en partes. Plotino estaría muy de acuerdo también con un curso de milagros en relación a lo que significa la cualidad del uno que no puede ser dos. Ya Plotino, también en Occidente,
establecía estos parámetros de no dualidad. Si seguimos avanzando en esta revisión filosófica de la no dualidad, Nagarjuna, que también fue un filósofo indio del siglo II, argumentaba que la realidad es vacío. Para Nagarjuna, la realidad no tenía nada, era la nada absoluta, y que todas las cosas son interdependientes. Mientras que para un curso de milagros, la realidad es la totalidad, para Nagarjuna, la realidad era vacuidad, y son aspectos contrarios. Tendremos que preguntarnos para un curso de milagros por qué la realidad es un todo y un todo de qué, mientras que para Nagarjuna el mismo aspecto de la no dualidad significa que la realidad está completamente vacía o perfectamente vacía. De Nagarjuna es de donde provienen muchas tendencias de la meditación trascendental que te lleva a vaciar tu mente. Nagarjuna fue de los primeros que determinaron que para que puedas acceder a la realidad tenías que emularla, es decir, mantener a tu mente vacía, porque la realidad es vacía. Todo lo que ves en el mundo no representaría el vacío en sí, sino más bien representaría en todo momento la constante necesidad de llenar un vacío con objetos, con categorías, con interpretaciones o con momentos también. En Alemania, en el siglo XIII, se conoció a un místico muy famoso en aquella época llamado Eckhart, o latinizado Edgar. Meister Eckhart, él también tenía la idea de la unidad de todas las cosas en Dios. Un pensamiento que parece calcado de un curso de milagros. Y él también ponía mucho énfasis en la experiencia mística. Meister Eckhart, en el siglo XIII, tenía esta idea de que todas las cosas son unidad con Dios. Todo lo que miremos, árboles, animales, personas, elementos de la naturaleza, todo es una unidad. Y lo más importante de esa unidad es una experiencia mística de la unidad. Para Eckhart era muy importante la experiencia mística. Entonces, vemos que no solamente estos filósofos han buscado el punto de razón para llegar a la experiencia, sino que también la motivaban a través del misticismo, que representaría ya la no explicación de nada. Una experiencia mística se reconoce porque no la puedes explicar. La puedes vivir, pero sería difícil explicarla. Si tú la pudieras explicar, esa experiencia mística tendría una base hasta científica, porque puede ser repetible o puede ser falseable o comprobable. Pero la experiencia mística tiene esa cualidad que no se explica. Solo puedes indicar que la has vivido. Has vivido la unicidad, por ejemplo, pero ya no podrías explicarla en términos categóricos, porque entonces harías una interpretación de tu experiencia mística. Estos filósofos que he mencionado, Shankara, Rumi, Lao Tse, Plotino, Nagarjuna, Eckhart, han sido filósofos que han ido con la idea de la unicidad o también de la unidad. Para un curso de milagros ambas palabras son diferentes en aspectos de contexto. La unidad no es unicidad en un curso de milagros, pero
también a veces tendemos a pensar que la no dualidad es la unicidad y también son aspectos diferentes. Dice por aquí Ani Torres, alguien que viva la no dualidad pura o el que lo logró ya físicamente no existe. Y esa pregunta de Ani plantea un reto. ¿Es posible vivir la no dualidad? Para Meister Eckhart es necesario tener una experiencia mística, pero es una experiencia, no la experiencia que se mantenga. Todos estos filósofos han invitado a que tengas la experiencia de la no dualidad. Probablemente Sankara, Rumi, Lao Tse, Nagarjuna podrían ser los que respondan a tu pregunta diciendo, sí, yo lo he vivido, porque eso es precisamente lo que invitaban a la experiencia. Además, si hablamos un poco más del tema de la Advaita Vedanta, ahí al menos en una parte estructural, sí hay un gurú que ha vivido esta experiencia y que te enseña a que tú la vivas. En el caso de la Advaita Vedanta como uno de los caminos de no dualidad. En un curso de milagros no hay un maestro físico de no dualidad que sea el que te enseñe a vivirla, porque el objetivo tal vez no es provocar la no dualidad, sino darte cuenta que la no dualidad es un aspecto inherente a la verdad. Es como decir, la separación no existe. Por eso es que no hay dos cosas que verdaderamente sean diferentes. Es un acto más de razón al principio en un curso de milagros, que luego puede desembocar en una experiencia de plenitud, no de vacío, como lo diría Nagarjuna. No te vacías para llegar a la no dualidad, sino que en un curso de milagros reconocerías que no hay separación entre Dios, entre el universo y entre ti. Y eso te produce una experiencia mística de paz. En este aspecto, esta lección 124 te habla acerca de que Dios es nuestro compañero en nuestro breve recorrido en el mundo. Se nos indica que el mundo es temporal y que Dios es eterno. Por lo tanto, no hay una dualidad verdadera. Es decir, Dios eterno no es lo mismo que el breve recorrido que hacemos por el mundo. Esa es una idea de no dualidad. Dios será la verdad, mientras que el recorrido por el mundo es la ilusión. Un curso de milagros siempre lo plantea en esos términos. La no dualidad en un curso de milagros se representa por el reconocimiento de la verdad, pero también el reconocimiento de las ilusiones. Y hay que poner atención en eso porque la exposición de la no dualidad aquí en un curso de milagros tal vez es más sencilla, más adaptable para el entrenamiento mental y los objetivos que se pretenden lograr. No nos volvemos unos reconocedores de la verdad, negando únicamente lo que creemos que es falso, sino que además reconocemos que no pueden convivir ambos aspectos. Y para el Advaita Vedanta generalmente sí convive lo ilusorio con lo verdadero. En el curso de milagros, o eliges la ilusión o eliges la verdad, pero no puedes tener ambas. No puedes ser un cuerpo y un espíritu a la vez. Eso es dualismo,
que es una de las ideas que, por ejemplo, Platón siempre marcó. Platón hablaba del mundo de las ideas como realidad y el mundo sensible como la sombra de la realidad, pero perteneciente a la realidad. Es decir, Platón decía que el mundo que miramos es la sombra de la realidad, pero está intrínsecamente relacionada con ella. Mientras que un curso de milagros dice que el mundo que ves no es la sombra de la realidad, sino que más bien es un ataque a la realidad. Es algo que parece ir contra todos los aspectos de la verdad, pero que además es inexistente. Platón nunca hubiera dicho desde ese punto de vista que el mundo sensible es un mundo inexistente, sino que es totalmente existente para el que lo percibe. Se parece un poco a lo que dice un curso de milagros, pero en contexto no es lo mismo. Dice por aquí Ani, digo pura porque aquellos que dicen que sí están en las redes. Por eso es que dependiendo del camino de la no dualidad, porque no solamente Sankara ha sido uno de los representantes de la no dualidad, sino que la no dualidad a lo largo de los siglos, porque hay que recordar que es una enseñanza que viene desde hace muchísimos años, tal vez 2000 años antes de Cristo, ha tenido muchas derivaciones. Advaita hoy en día también es ampliamente ramificado en Neo-Advaita, o sea, una Advaita sin tantas palabras en sánscrito, que sea adaptable a los tiempos con palabras más simples o con palabras prestadas de la psicología Gestalt o tal vez de otros caminos como el budismo tibetano, etc. Alan Watts también es muy conocido dentro del ámbito de la no dualidad. Fue un filósofo y escritor británico que fue de los primeros que trajo estas ideas de la no dualidad al continente o mejor dicho, a la zona occidental del mundo. Esto sucedió el siglo pasado, en el siglo XX. Él es de los encargados, a través de sus libros, de sus ponencias también, de decir que la separación entre el yo y el universo es una ilusión. Es decir, que el universo no está separado de ti. Eso es lo que dice un curso de milagros. Si contraponemos las ideas de Alan Watts con las de un curso de milagros, hay puntos que refuercen esta diferencia de ideas o son exactamente lo mismo. Alan Watts dice lo mismo que un curso de milagros. Es lo que tenemos que pensar, porque hoy en día, al ponerse tan de moda entre practicantes de un curso de milagros, practicantes de la espiritualidad, practicantes que hoy se llaman los de la no dualidad, en términos generales, ¿qué es lo que practican? ¿Qué es lo que practica un practicante de la no dualidad? Practica la vacuidad de Nagarjuna, practica tal vez la experiencia mística de Meister Eckhart, practica tal vez los conceptos sánscritos de Sankara. ¿Qué es lo que practicaría? Y entonces tenemos que adaptarnos a los tiempos y ver que lo que practica no es necesariamente la lectura de textos sagrados, donde la no dualidad se puede exponer de una forma mucho más específica. Por ejemplo, en el caso de Sankara. Sankara interpretó los textos sagrados de los Vedas y los Upanishads. Sankara decía que la realidad última es Brahman. Es decir, hoy en día un practicante de la no dualidad del camino de Sankara estaría constantemente recordando que la realidad absoluta es Brahman.
terminología que en algún momento podemos incluir, por supuesto, pero ¿qué significa eso? La realidad absoluta es Brahman. ¿Y eso qué me diría a mí? ¿Será una sustitución a la palabra Dios? Por ejemplo, en el ejercicio del día de hoy, en unión con Dios y con el universo, dice así la lección, seguimos adelante llenos de regocijo. ¿Podría un practicante entonces de la no dualidad que está practicando un curso de milagros decir, en unión con Brahman y con el universo, seguimos adelante llenos de regocijo? Es una sustitución únicamente. ¿Pero qué significa? Sankara también fue conocido por introducir el término maya, es decir, ilusión o engaño de la realidad. Él enseñaba que lo que ves te está engañando. Y es un mensaje muy similar a lo que dice un curso de milagros sobre el aspecto de las ilusiones. Pero aquí hay algo interesante que me ha puesto a reflexionar si verdaderamente hay una manera de integrar una enseñanza advaita con un curso de milagros. Y si tomáramos un advaita puro como el de Sankara, donde lo que estás viendo es una ilusión, ¿qué hago ahora? Recordar que es una ilusión, contemplar la ilusión, como lo puede proponer Sankara. ¿Qué es lo que hago? Ahora, en un curso de milagros hay una propuesta parecida a la de Sankara de darte cuenta que hay un engaño, pero que estas ilusiones ahora pueden ser usadas. La respuesta de un curso de milagros es utilitarismo, mientras que en el Advaita no puedes utilizar lo que es una malla o un engaño, solo puedes darte cuenta y ya, no hay otra cosa que hacer, darte cuenta. Y este darte cuenta es una contemplación, es utilizar al conocimiento para notar que lo que hay frente de ti es un mundo de multiplicidad, pero que no te está llevando a ningún aspecto de conocimiento, sino que usas el conocimiento para darte cuenta de esa ilusión. Pero en el curso de milagros lo que sí se hace es utilizar la ilusión bajo un contexto que en ocasiones llamamos Espíritu Santo. Se nos dice en un curso de milagros, utiliza al Espíritu Santo o entrega al Espíritu Santo tus ilusiones para que las ilusiones representen lecciones de aprendizaje. Es decir, aprendemos con las ilusiones. Un practicante de no dualidad aprende con las ilusiones. Esa es mi pregunta en ocasiones al practicante Advaita. ¿Qué practicas? ¿Qué quiere decir practicar la no dualidad? Porque si de pronto la respuesta es practicar la no dualidad es ¿el perdón de qué? ¿De quién? ¿Con qué contexto? ¿Cuál es? Sophie me dice, ¿a qué se refiere el universo? Y esa es otra pregunta que nos podemos hacer en un curso de milagros. En varias ocasiones en las lecciones se habla tú y el universo. Aquí específicamente es, ¿estás en unión con Dios y con el universo? Más adelante la lección ya no habla de este universo. Solamente se nos hace referencia aquí, en el párrafo número 1. Nuestro hogar está a salvo, nuestra protección garantizada en todo lo que hacemos. Y tenemos a nuestra disposición el poder y la fuerza para llevar a cabo
todo cuanto emprendamos. No podemos fracasar en nada. Todo lo que tocamos adquiere un brillante resplandor que bendice y sana. En unión con Dios y con el universo, seguimos adelante. ¿Qué es entonces lo que representaría el universo aquí? Al menos en contexto podríamos entender que es el universo de las ilusiones. ¿Estoy en unión con Dios y con el universo ilusorio? ¿O será que existe un universo divino? Pero si fuera un universo divino, al menos por convención literaria, sabemos que Kenneth Wapnick y varios redactores decidieron utilizar en letra capital una palabra que representaría relación con el conocimiento, con la verdad. Es decir, la palabra universo, por convención, debería de tener la U en mayúscula para saber que nos referimos a la creación de Dios. Pero está escrita con letra minúscula. ¿A qué se refiere entonces con universo? En unión con Dios y con el universo, seguimos adelante. Ahora, no necesariamente significaría que te unes al universo y a Dios. También podremos tener otra visión aquí. En unión con Dios, sigo adelante en el universo que estoy observando o percibiendo. No estoy uniendo al universo, sino que lo estoy usando para practicar mi unión con Dios. Podría entenderlo también así, porque voy a tener presente el pensamiento de que Dios mismo va con nosotros a todas partes. Y obviamente todas partes es un aspecto del universo, porque fuera del universo no hay todas partes, no hay partes. Como hemos visto, el concepto de la no dualidad representa que no puede convivir el todo con las partes, o es todo o son partes. Pero de acuerdo al concepto de unicidad, no existen las partes. Por eso, en ocasiones hay una confusión en pensar desde el curso de milagros que no dualidad es lo mismo que unicidad. Y no es así, no es igual. En el concepto de unicidad, no puede haber partes separadas. Si Dios va conmigo a todas partes, estaría indicando que ese aspecto parcial no pertenece a Dios. Pero yo veo partes del tiempo, veo el pasado, el presente y el futuro. Son partes. Dios va conmigo a todas partes del tiempo, a todas partes del espacio. Pero las partes no son aspectos de unicidad. Las partes son dualistas también. Tengo la parte del día separado en dos y le llamo mediodía, un punto donde hay un antes y después. Eso es dualismo. Será entonces que el curso de milagros no se enfoca tanto a la no dualidad, sino a la unicidad. Y créeme que esta situación, cuando la expongo así, puede parecer confusa, pero es profunda cuando tomas un tiempo que te permite descubrir que un curso de milagros tiene un enfoque hacia la verdad, no hacia un análisis de lo que podría representar los aspectos que se contradicen. Es decir, nos interesa el amor,
pero no ponemos a competir al amor con el odio o al amor con el miedo. ¿Qué es mejor, el amor o el miedo? No hay una competencia, no hay un deseo de negar la aparente dualidad. Simplemente reconoces que no es posible que haya una experiencia que integre a ambos, a miedo y amor. Mi unión con Dios no puede ser dual, en eso estamos de acuerdo. O sea, no soy algo diferente a Dios por lo cual tenga que construir un puente de unión, sino que soy uno con Él. Mantengo la cualidad del uno con Él. Y eso es totalmente válido en un curso de milagros. Se nos dice que Dios es nuestro compañero, que hoy no pondremos en duda su amor por nosotros, que hoy no cuestionaremos su protección y su cuidado. Se dice que lo vemos, o lo que aparenta ser doloroso puede ser un paso para la paz. Se nos habla de apariencias en el mundo. Viene después una sentencia: a aquellos que saben que son uno con Dios jamás se les puede negar un milagro. Ahora nos dan aquí un enfoque de ¿para qué ser uno con Dios? ¿Cuál sería mi propósito de ser uno con Él? Es decir, mantener la unicidad. Yo podría pensar que al menos en esta lección la invitación es a la unicidad. La unidad te ayuda a recuperar la unicidad, la cual no se perdió. La unidad es el deseo de saber que tú y yo compartimos un solo elemento, una sola identidad. Tú y yo somos uno en una identidad que no es distinta en ti y en mí, es la misma. Es la misma sustancia, si la queremos ver desde el punto de vista de el filósofo Spinoza, pero es una sustancia que no impregna nuestros cuerpos, sino es la sustancia espiritual en la que estamos tú y yo a nivel mental. Eso es entonces, primero, darte cuenta de la unidad y después saber que la sustancia que nos une es la unicidad. Son temas muy metafísicos y profundos, por supuesto, y el curso de milagros en esta sección se enfoca únicamente a que tengas hoy tu experiencia de paz y que tal vez, como decía el filósofo alemán Meister Eckhart, lo importante de la no dualidad es tener una experiencia mística. Y esta oportunidad que está en este ejercicio representa el acceso a que tengas hoy la experiencia mística de la paz. Por eso indica constantemente que no me olvide de que soy uno con Dios, en unión con todos mis hermanos y con mi ser, en eterna paz y santidad. Todo se integra otra vez. Lo contrario a este pensamiento que acabo de citar es: me olvidé que soy uno con Dios. No estoy en unión con mis hermanos. No estoy en unión con mi ser. No estoy en paz. No estoy en santidad. O sea, tengo 5 aspectos desperdigados. Y lo que hace la idea del día es unirlos otra vez, como si fueran los dedos de tu mano. Los 5 dedos de tu mano están separados de tu mano. Bueno, parece un acertijo. ¿Tienes dedos separados de tu mano? ¿Es real la separación de los dedos con tu mano? Dios, hermanos, ser, paz y santidad. ¿Están separados realmente? O lo que me dice la lección es recordar que todos ellos están unidos. Si
Si yo bloqueo y simplemente veo los dedos, parece que no tienen un punto de unión. Y lo que hace la lección es decirte, Dios, tus hermanos, tu ser espiritual, tu paz y tu identidad están unidos. Que no te olvides de esa unión que representa la unicidad. Dice Sophie, wow, que ha aclarado lo de la unión, unicidad y no dualismo. Vaya que pensaba que era lo mismo. ¿Puedo tomar como experiencia mística mi caso de haber salido del cuerpo y volver? Hay personas que toman experiencia mística en todo, querida Annie. Hasta tomar café puede ser una experiencia mística. Hasta ver un insecto caminar frente a ti puede serlo. Porque no habría una forma en la que pudieras dar un contexto mayor sino para ti misma. Por eso lo que algunos filósofos han integrado es que tengas una experiencia inefable. No, para ti será la paz, la dicha, pero tal vez para alguien de afuera no podría comprender la experiencia que tienes. Tú puedes decir esto para mí es una experiencia mística. Yo he tenido experiencias místicas observando una piedra. Pero si alguien más llega a observar la piedra, tal vez tenga una experiencia diferente. Todo eso te pone a considerar qué es entonces la experiencia que vives. ¿Es el producto de un momento, de un pensamiento, de una decisión? ¿Hay alguna razón? Por eso se le llama místico, experiencia mística, porque es imposible que pueda ser inducida de manera estricta, pero puede ser producida bajo ciertas normas, o mejor dicho, bajo ciertos pensamientos que se acercan a un enfoque de unidad. Y esa es la razón por la cual muchos han estado tratando de unirse. Parece que el punto crucial de todos para tener la experiencia mística es la unión. Parece que es eso. O sea, yo podría pensar que en el momento que tuve la experiencia mística con la piedra es cuando me uní a la piedra, y tú podrías pensar que la experiencia mística fue cuando te uniste a la luz. Quizá la unión es lo que permite que la experiencia mística se haga presente. Y tal vez por eso hoy se te está invitando a la unión con Dios, con tus hermanos, con tu ser, con la paz y con la santidad. ¿Será que todo eso es el universo? Son preguntas que nos podemos hacer, y deseo que esta charla con divagaciones filosóficas te haya dejado más preguntas que respuestas. Déjame saber en los comentarios si te ha gustado, y si estás viendo este video en YouTube, suscríbete, déjame también tus propuestas, y cada día vamos a revisar un ejercicio de un curso de milagros, también haciendo eco a algunas otras filosofías tanto occidentales como orientales, porque el pensamiento y la manera en la que podemos ejercerlo es lo que nos permite también llegar a nuevos puntos de comprensión. Recuerda, divagar no es simplemente distraerte, divagar también es conocerte. Nos vemos pronto.